si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana y nos encontramos en este momento con el doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos muy bien, Jorge, gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en vivo, lunes y miércoles. Y claro, un saludo especial para los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. Este es el único programa cristiano, hasta donde yo sé, que habla sobre gobierno civil, pero gobierno civil bíblico. Una propuesta dada por Dios en la Biblia. Una propuesta de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos, pues tratando de explicar de muchas formas, tocando muchos temas específicos, contemporáneos, tocando temas históricos y proyectándonos también al futuro en cuanto a todo lo que Dios dice acerca de gobierno, porque gobierno es transversal en todas las áreas de la sociedad. Y como siempre, las buenas costumbres, nuestra codirectora del programa, la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, Molly, y buenas tardes para todos. Realmente es un placer estar aquí de nuevo comunicando, ya que sabemos que todo lo que conocemos, si no lo comunicamos, pues es perdido. Y también estamos aquí solamente hablando de, como tú lo decías, los principios que creemos que están en la Biblia y que Dios mismo ha revelado para las naciones, para los pueblos, para las familias. Y por eso creemos que su palabra debe ser comunicada y debe ser dicha con verdad ante cualquier tipo de problema que se presente en la sociedad, ya sea actual o a futuro. Sí, señorita. Y pues están pasando muchas cosas, como siempre, mientras estamos aquí durante la semana en Colombia. Y pasan muchas cosas pues muy complicadas. Pareciera que aquí en Colombia las cosas como que no tuvieran la tendencia de mejorar en lo que tiene que ver con la intervención del gobierno en los asuntos del país. Hay muchas cosas pasando, hay muchos temores, hay ya registrado abusos por algunas partes del país como consecuencia de esta nueva administración presidencial y la nueva administración del Congreso. Entonces, pues, hay temas calientes, porque pues las propuestas que se están dando, las propuestas nuevas que vienen de parte del gobierno son propuestas demasiado fuertes, extremistas, demasiado apartadas de la realidad, demasiado lejos de lo que es lógico y razonable, y por supuesto, pues que perjudican al 100% a los ciudadanos, a la gente que trabaja, a la gente que produce, a la gente que paga impuestos. Estaremos hablando de impuestos hoy con Michelle Carreño, un tema que teníamos ahí pendiente y queríamos hablar de impuestos. ¿Por qué razón? Porque esta nueva presidencia y este nuevo Congreso pues está proponiendo reformas agrarias, reformas tributarias y reformas en la economía, y todas estas reformas propuestas definitivamente están lejos de ser de beneficio para los ciudadanos. Y siempre hemos dicho que el gobierno está
para proteger la propiedad de los ciudadanos. El dilema es que el gobierno no está protegiendo la propiedad de los ciudadanos, sino que está tratando por todos los medios de quitar, yo digo la palabra robar, expropiar lo que le pertenece a la gente que trabaja. Como hay una propuesta que hay que devolver tierras, por ejemplo, devolver tierras, y que si alguien tiene muchas tierras y no todas están produciendo, entonces hay que poner más impuestos o hay que devolverlas a alguien que las produzca. Y hay una idea por ahí que está rondando y es que hay que devolver las tierras a sus dueños originales. En este caso, supuestamente los dueños originales son los indios, los indígenas. Y fíjate lo que está pasando, que eso está en las redes sociales, señorita Carreño. Y es que los indígenas en el Cauca están tomándose las tierras de la gente que produce caña, están tomándose tierra, invadiendo tierras, y eso está causando un problema grave social en ese sector, porque los indígenas están llegando a tomarse las tierras a la fuerza, y eso ya está trayendo un problema de violencia, porque los dueños y los trabajadores de las fincas ya están respondiendo violentamente cuidando su propiedad. Yo estoy escuchando a la secretaria, a la ministra de Agricultura, hablando acerca de este problema de lo que está pasando en el Cauca. Muy triste lo que ella expresa, porque pues ella viene con la mentalidad nueva. Ella dice que la política ha cambiado, que la forma de gobernar ha cambiado y la forma de hacer las cosas han cambiado y están cambiando de aquí en adelante porque hay nuevos participantes en el proceso gubernamental. Y en ese orden de ideas, pues ella dice que sí, que los indígenas están tomando de las propiedades y que pues ella dice que ojalá esto no cause una guerra civil pues entre campesinos e indígenas, cada quien, los que invaden y los que protegen, y está tratando de que hayan acuerdos, y lo que ella dice que hayan acuerdos para que los dueños de sus fincas le cedan a los indígenas o a quien vaya a invadir, o sea, le cedan los terrenos y que no peleen. Entonces, esto es algo terrible porque pues esta gente está amparada por una idea equivocada que todavía no es ley, que quiere hacerse ley, y es de quitar tierras, y el que tiene muchas tierras, una propuesta es colocarle más impuestos. ¿Qué piensas de esto, Michelle? Mauricio, la verdad, yo recuerdo, o viene a mi mente cuando tú hablas de esa problemática, Proverbios 28.2, que bueno, creo que ya lo conocemos, que es donde dice que cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente, pero en cambio con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Y vemos que a falta de estos líderes sabios y entendidos, pues hemos tenido estas cosas de inestabilidad, de rumores de guerra civil, por esto, porque como no hemos hecho caso de los líderes sabios y por eso nos perdemos en aquellas ideas incorrectas, como por ejemplo el apoyo a los indígenas por querer tomar algo que realmente no les pertenece, que no es propiedad de ellos, sino es propiedad privada. Entonces realmente todo viene de unas ideas incorrectas que hay dentro de no solamente los indígenas, sino también de nosotros, que muchas veces en redes sociales se apoya o se dice como, ay, sí, es muy correcto porque la Pachamama y todo es de ellos. Es muy interesante que la mentalidad que hay que devolver las tierras a sus dueños originales. Dice a sus dueños originales, y en este caso dice que son los indígenas, ¿no? Nosotros podríamos decir, yo decía en broma, bueno, entonces, pues si vamos a pedir tierras de mi tatarabuelo, entonces pues yo puedo decir que el primer dueño de las tierras fue Adán,
y él es mi tatarabuelo, y entonces pues yo soy descendencia, y por lo tanto la tierra también me corresponde a mí. Bueno, esas son ideas totalmente distorsionadas, ¿no? Son ideas que nacen del comunismo socialista, que quiere aplicar algunos procesos de gobierno que son totalmente antinaturales y que son totalmente antiéticos y que son ilegales. Bueno, entonces estaremos hablando sobre impuestos. Ya tú leíste un texto muy importante, un texto, yo quería leer también un texto en la Biblia que está aquí en Amós, creo que es Amós 5, pues de 10 al 15, dice: ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia. Wow. Detestan al que habla con la verdad. Se han aprovechado de los pobres, cobrándoles impuestos injustos. Con su mal proceder han logrado construir casas lujosas, pero no podrán vivir en ellas. Han plantado hermosos viñedos, pero no podrán beber su vino. Yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Usted habla a Dios, ¿no? Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso el sabio calla, pues son tiempos malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. Odien el mal y amen el bien. Asegúrense de que haya justicia en los tribunales. De esa forma, quizás el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del resto que quedó en Israel. Este es un pasaje tremendo. Pareciera, Amós capítulo 5, pareciera que estuviera hablando de Latinoamérica, de Colombia en el 2022. Es como una expresión de lo que está pasando en la sociedad. Pero yo quiero, antes de entrar en impuestos y todo este asunto, quiero reiterar un principio, y es que cuando el hombre rechaza la idea correcta de Dios, cuando el hombre rechaza vivir a la manera correcta diseñada en la palabra de Dios, cuando el hombre intencionalmente toma la decisión de no someterse a las reglas, las normas, a los principios naturales, a los principios de Dios, ahí donde se desgaja, pues se desvía cualquier maldad, se crea cualquier idea incorrecta y se conciben las acciones maquiavélicas más grandes que pueden verse en la historia. Estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo como eso porque pues la gente ha querido probar una forma de gobierno que no es correcta, que no es natural, comprobada históricamente en el mundo, que no funciona, como es el comunismo socialista del siglo XXII. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Siglo XXI. O sea, ideas que están registrados que no funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hay muchos impuestos. Somos uno de los países en donde más impuestos se aplican a las personas, a las empresas, a los pequeños microempresarios. Por eso aquí en Colombia ser microempresario es muy complicado, muy difícil, porque el diseño del gobierno está para pedirle al que recién comienza a trabajar que casi se endeude y entre en quiebra, primero pagándole al gobierno unos determinados impuestos para que pueda funcionar. Ahora, no estamos en contra de los impuestos, no estamos en contra de eso, que quede claro, ¿no? La Biblia habla que hay que pagar impuestos. Estamos en contra de los impuestos excesivos. Estamos en contra de los impuestos
que ya dejan de ser normales, que ya dejan de ser lógicos y se convierten en una carga tributaria, se convierten en el miedo que impide que la gente sea próspera, que impide que la gente realmente quiera adquirir propiedades y quiera ahorrar aún dinero, porque ya hasta es un problema ahorrar dinero. Si una persona tiene dinero en el banco, es un problema porque después de determinado monto, el banco comienza a cobrar un impuesto que va al gobierno. O sea, las entidades, las empresas pequeñas o empresas grandes, bancos y las entidades, la gente que presta un servicio, realmente ellos lo que se vuelven son trabajadores del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que cobran los impuestos a las personas y luego tienen que entregárselo a enviarlo al gobierno cada mes o cada 6 meses, dependiendo de cómo quiera pagarlo, pero todo lo que capta, lo que recibe, lo que cobra cada empresa de los impuestos, entonces tiene que darlo al gobierno. Son recolectores de impuestos. Entonces, pues no sé qué tú tengas, Michelle, con respecto a esto. Yo estoy buscando aquí, pues estaba buscando una lista grande de impuestos que pagan aquí en Colombia, que la gente tiene que pagarle al gobierno. Hay impuestos nacionales y también hay impuestos locales. No solamente impuestos nacionales hay que pagar al país, pero también hay impuestos locales. O sea, cada municipio o cada departamento tiene que pagar. Por ejemplo, los impuestos nacionales tienen que ver con las retenciones, lo que llama retención en la fuente, que es cuando se hace un negocio cualquiera, la persona que lo hace se le retiene cierto dinero para darlo al gobierno. Eso es lo que a mí más me atormenta en mi mente. ¿Por qué razón una persona de lo que tiene, de lo que gana, tiene que darle plata al gobierno? Ahí está. Esa hojita está muy interesante, Michelle. Ahí comienza así los impuestos nacionales, ¿no? Entonces, ahí está el impuesto, la definición de ese impuesto que se llama renta y la tarifa. La tarifa es alta. La tarifa es alta. El impuesto de renta que grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. Es para los empresarios. A las empresas o usuarios que operan en las zonas francas del país se le aplica una tarifa preferencial. Esto es diferente, lo de la zona franca, pero a las empresas, dice, a usuarios industriales, su presupuesto, su impuesto es alto, 35%. Entonces son impuestos nacionales, ¿no? Impuestos nacionales, tributación de dividendos, ganancias ocasionales, el gravamen a los movimientos financieros, que es el 9.4%, que si ustedes recuerdan, ese impuesto fue colocado en Colombia en un momento de crisis, para un momento específico, pero nunca lo quitaron. Es una cosa horrible que tenemos los latinoamericanos, que no tenemos la capacidad de bajar precios, no tenemos la capacidad, este gobierno no tiene la capacidad de bajar impuestos. Después de que un impuesto se coloca o después de que se ha colocado un precio a determinado artículo que sea, ya bajarlo, olvídate de cuentos, todo va para arriba. Entonces, se está hablando también de tributaciones de dividendos, habla del 10% que grava las utilidades que tributadas a nivel de la sociedad, establecimiento permanente 10%, ganancias ocasionales 10%, el gravamen a los movimientos financieros al 4%,
impuestos al valor agregado, el IVA, esa es una cosa tenaz, ¿no? Y ahí dice que va del 5 al 19%. Bueno, estamos en el 19% con el IVA y todos pagamos IVA, todos pagamos. Yo me acuerdo en el tiempo de la presidencia de Santos, que hicieron una actividad en Cartagena de economía, y el presidente PPK, en ese tiempo que fue presidente de Perú, estuvo invitado, y este presidente le decía a Santos, doctor Santos, no suba el IVA. El IVA estaba en el 16, la propuesta era subirlo al 19, no suba el IVA. ¿Y por qué no lo va a subir? Y decía, porque el IVA, si sube el IVA, finalmente los que pagan el IVA son las personas comunes y corrientes. Y es verdad, si usted va a una ferretería a comprar, cualquier cosa que va a comprar, eso le cobran un impuesto a usted. Se lo cobran, eso no lo paga la empresa. Bueno, aquí aclaro, porque también ese es el meollo del asunto, ¿no? La ferretería compra unos implementos y tiene que pagar un impuesto para el gobierno. Los tiene ahí y llego yo a comprar a la ferretería y fuera de eso tengo que pagar otro impuesto. ¿Te imaginas? Ya la ferretería pagó un impuesto por esos ladrillos, por esos tornillos, por ese concreto, por lo que sea. Ya pagó un impuesto al traerlo aquí. Y ahora al venderlo al cliente, que soy yo, entonces yo tengo que pagar el 19% más. O sea que eso se llama la doble, ¿cómo se llama? Se le carga la doble tributación, se llama eso, doble tributación. Y entonces, por esa razón, las cosas, los materiales, lo que uno compra, ya se paga, eso tiene 2 y 3 veces se ha pagado el impuesto. ¿Y ese dinero para dónde va? Al gobierno, bien sea gobierno local o gobierno nacional. ¿Y qué ocurre entonces ahí? El gobierno recibe una billonada, recibe dinero por todas partes. Pero ¿cuál es el dilema? Nunca le alcanza el dinero. Nunca le alcanza. ¿Qué piensa Michelle? Sí, Molly, yo creo que tienes toda la razón en cuanto a esto último especial, porque de verdad vemos como el dinero que recibe el Estado son billones, como tú le dijiste, incluso mucho más, son cifras que ni siquiera como ciudadanos normales no alcanzamos a imaginar. No caben en la mente. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacen con esto? Y cuando vemos el lograrle el gobierno en cuanto a esos impuestos, vemos que en realidad se aprovecha para invertirlo en mil cosas. Y lo peor es cuando le pedimos al gobierno que nos pida más impuestos, pidiéndole cosas como, bueno, que nos dé educación gratis para todos, que nos dé la salud gratis para todos, que nos dé, y que nos dé, y que nos dé. Y cuando el gobierno saca más ministerios, se sacan realmente más impuestos para pagar esos ministerios. Cuando sacas más ayudas, sacando más impuestos para pagar esas ayudas, porque el gobierno no sabe utilizar los recursos que recoge, porque estamos, son tantos, muchos de ellos se pierden entre la corrupción y entre las mentiras también. O sea, no es que el gobierno no sepa qué hacer, es que se lo roban. Y por esa razón, cada año el gobierno reporta a la ciudadanía del país, reporta diciendo tenemos un déficit fiscal o lo que llaman hueco fiscal. Eso quiere decir estamos en bancarrota, la plata no nos alcanzó y para este próximo año necesitamos más dinero. Y ahora con este nuevo gobierno que viene, es un gobierno que ha prometido darle gratis plata a mucha gente. Muchas de las cosas que ha prometido el gobierno para dar a los ciudadanos es que quiere darle 500,000 pesos, medio millón de pesos mensuales a la gente que no tiene una pensión. Y realmente hay mucha gente que no tiene pensión en Colombia. Entonces el presidente dice, le vamos a dar a cada persona 500,000 pesos para que viva, para ayudarle un poco.
Y hay una propuesta también ahí, que es la propuesta de una renta fija para la familia, que también está ahí como propuesta que se quiere hacer, que cada familia, no solamente estamos hablando ahora de que se le va a dar un dinero a un pensionado, a una persona que no tiene pensión, sino que se le va a dar un dinero básico a cada familia de los que se consideren pobres. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas o las familias que quieren recibir dinero, entonces del gobierno, van a decir que son pobres. ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de solucionar el problema, Colombia se va a llenar de gente más pobre que no va a querer trabajar, que no va a querer producir, que no va a querer hacer nada para mantenerse en el nivel de pobreza y para recibir esas miserias, porque son miserias, una miseria que el gobierno ofrece a la gente, pero la gente es feliz. Ah, no, yo quiero esos 500.000, esos 800.000, esos 200.000, 300.000, los quiero, peor es nada, dicen peor es nada, y con eso, pero con eso, ¿qué va a hacer? Entonces la gente se vuelve esclava de una miseria, de un poquito de dinero, pero el dilema es que el gobierno ¿de dónde va a sacar ese dinero para entregar a la gente? ¿De dónde lo va a sacar? Pues por esa razón estamos hablando de impuestos. Y hay impuestos para todo aquí en Colombia. Hay unos impuestos básicos que todos conocemos, normalmente unos impuestos, pero yo me he puesto a pensar en otros impuestos, ¿no? Por ejemplo, hay un impuesto que llama impuesto al consumo. Como si usted consume algo, pues hay un impuesto que tiene que pagar. Hay un impuesto de registro, ¿no? O sea, cuando usted registra la Cámara de Comercio, algo, entonces usted tiene que pagar un porcentaje mínimo, pero tiene que pagar. Está el impuesto, bueno, y sabemos del impuesto predial, que son cosas básicas, sabemos del impuesto de industria y comercio, claro, pero por ejemplo, el que diga tener un carro, tiene que pagar impuestos por el carro, cada año, cada año. Lo más tenaz es que ese impuesto sube, Michelle, sube, cada año sube el impuesto. Hablando del impuesto predial cada año sube. Y todos los colombianos cada año entramos, comenzando el año en enero, entramos endeudados. Cuando comienza enero, ya le debemos al gobierno, tenemos que pagarles al gobierno unos millones por la propiedad que tenemos. Y el gobierno entonces dice, mire, vamos a ser generosos con ustedes, no vamos a ser tan tiranos. A los que paguen el impuesto hasta tal fecha, le vamos a descontar el 10%. Y yo puedo decir, ¿con qué autoridad el gobierno me va a descontar el 10% si esa plata no es de él? Esa plata es la plata mía, de mi trabajo. Entonces ellos se dan el lujo de decir, no, pero yo le descuento, pero ¿de qué me descuenta? Si es mi plata. Y los que no paguen en ese tiempo, entonces comienza a recargársele y aumentársele hasta que si la gente no paga, aquí en Colombia, si la gente no paga un impuesto, puede perder su casa y puede perder su carro. Porque si usted anda en su carro y no paga impuestos, en el momento en que lo detienen y no le dejan andar más, y fuera de eso, pues le retienen su propiedad. Entonces está impuesto a las motos, por ejemplo. Una cosa tenaz, yo me aterro, que las motos tienen que pagar un impuesto alto. Tienen que pagar por circular. Tienen que pagar un impuesto bien alto. Y fuera de esto, estaba pensando que hay otra forma de pagar impuestos, que son los seguros. Los seguros, usted no puede andar sin seguros. Tiene que pagar seguros porque si no tiene seguros, entonces no puede, bien sea, no puede mover su carro, su vehículo, o no puede funcionar en su empresa, en lo que haga tiempo. O por ejemplo, los taxistas, por eso sí, los taxistas se enojan tanto. Yo no le doy la razón a los taxistas, por supuesto que no, pero ellos se enojan mucho
En ese sentido sí le doy razón, que ellos tienen que pagar una cantidad de impuestos, una cantidad de seguros para poder mover su taxi. Entonces, cuando ellos ven que un carro está trabajando como el Uber, como el InDrive, todas estas formas, y que no pagan poco de seguro, se enojan. ¿Cómo es posible que estos carros estén trabajando y no tienen que pagar todos los seguros, pagan el seguro básico, no pagan todos los seguros? Entonces viene el conflicto, ¿no? Viene el conflicto. Pero eso es debido a la injusticia que tiene, y el asunto es que el gobierno, sobre todo son los economistas, ¿no? El diseño. Los economistas del gobierno se les paga para que miren a ver cómo hacen para grabar, no grabar, sino grabar de chiquita a las personas sin que las personas reaccionen. Como el sapo, eso es como el sapo, Michelle. El sapo, para cocinar un sapo, ¿tú sabes cómo se cocina el sapo? ¿Sabes cómo se cocina el sapo sin que brinque de la olla? Subiendo la temperatura lentamente. Claro. Si usted pone el sapo en una olla de agua caliente, entonces el sapo brinca de una sola, reacciona. Pero si usted mete el sapo en una olla de agua, con agua fría, lo pone allí y luego prende la estufa, entonces el cuerpo del sapo, a medida que va calentando la olla, el agua, se va adaptando a la temperatura y no brinca. Hasta cuando menos piensa, hay sapo asado, sapo cocinado. Se murió y no se dio cuenta cómo murió, porque se fue adaptando su cuerpo a la temperatura, al calor. Bueno, más o menos esa es la idea de los economistas del país. ¿Cómo hacemos para grabar? Y ahora viene la reforma tributaria y viene la reforma agraria. Me gustaría hablar un poquito, Michelle, no sé si tú sabes, sobre que se le quiere cobrar impuestos a las iglesias. Sí, Mali, ¿Qué yo creo sabes? que antes de que hablemos de eso, quería leer una frase con lo que estás diciendo justamente ahorita, y es un poco como lo que piensa el filósofo cristiano R.J. Rushdoni, y él dice que el Estado humanista moderno se ve a sí mismo como lo hizo el antiguo Estado pagano, con el poder básico y supremo, y sostiene que tiene el derecho a gravar, confiscar o expropiar propiedades y activos a su voluntad, ya que se ven a sí mismos como pequeños dioses cuya sabiduría y habilidades los hacen aptos para gobernar sobre todos los demás. Y eso también puede ser aplicable a lo que estamos diciendo ahorita, y es el hecho de que como se creen los soberanos, también creen que deben pasar por encima de otras instituciones como son la iglesia, que aunque nosotros lo entendemos la iglesia como que debe estar separada en cuanto a que la iglesia no está por debajo del gobierno, sino que la iglesia es otra institución igual de valiosa, incluso mucho más que el gobierno, pues debe estar con una libertad completamente económica, una libertad en cuanto a sus consensos, una libertad en cuanto se rige, pero el gobierno pues cree lo contrario, y es que como el Estado está sobre todo, pues el Estado debe estar también sobre la iglesia, sobre cómo actúa, incluso sobre lo que se predica, lo que se recolecta económicamente, y por eso surge esta idea de también todo lo que se colecta económicamente, que sean impuestos, lo cual conocemos que no es sostenible, mucho menos para las iglesias más pequeñas. Puedes colocar ahí esa frase de Rushdoni, porque Rushdoni es uno de los personajes que yo admiro, la historia. Y lo que él dice es muy profundo. Colócalo ahí para que lo vean nuestros seguidores. Es un historiador, un hombre. Ahí está. Y pues déjame, yo lo leo otra vez. La evaluación de R.J. Rushdoni es seguramente correcta. ¿Qué dice el hombre? Miremos otra vez para no pasarlo tan rápido. El Estado humanista, y es ahí donde está la clave, ¿no? Cuando el Estado rechaza a Dios y coloca al hombre como Dios, ya de ahí en adelante se desgaja cualquier adversidad, cualquier atropello, cualquier acto de despotismo. Entonces dice, el Estado humanista moderno se ve a sí mismo como lo hizo el antiguo Estado pagano.
como el poder básico y último. Sostiene que tiene el derecho a grabar. Oiga bien, eso dice el sistema. Tenemos el derecho a grabar, confiscar. Eso me suena muy moderno. Grabar, confiscar o expropiar. ¡Wow! Propiedades y activos a voluntad. Y el sueño de Platón de gobernar por los filósofos reyes siempre ha traído a los hintistas, que se ven a sí mismos como pequeños dioses, cuya sabiduría y habilidades los hacen aptos para gobernar sobre todos los demás. Tremenda frase de Rusdoni, tremendo análisis, porque pareciera que viviera en Colombia, ¿no? Pareciera que vive en Colombia y que sabe lo que está pasando en Venezuela, sabe lo que está pasando en Nicaragua, que a propósito, denuncio esto, lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, Daniel Ortega ha dicho que Nicaragua es un país sin Dios y, por lo tanto, está persiguiendo a la iglesia. En este caso, en primera instancia, está persiguiendo a la iglesia católica. Están permitiendo que los sacerdotes entren a hacer sus cultos, sus servicios, y están destruyendo iglesias y destruyendo pues las cosas que hay dentro de la iglesia. Las autoridades de Nicaragua, los militares, la policía, están siguiendo órdenes y están impidiendo la libertad de culto, y también están atacando a entidades y cerrando entidades. ONGs están cerrando. Eso es lo que hace un gobierno comunista socialista. Claro, Daniel Ortega ya lleva muchos años. Daniel Ortega lleva muchos años en el poder. La gente lo eligió. Y está llegando ya a un nivel muy extremo en donde ya está atacando a la iglesia. Ahora rápidamente, porque el tiempo se nos va, hablando de la iglesia, porque aquí ya hay una propuesta. En el Congreso ya pasaron la reforma tributaria. Y muy interesante, porque en la reforma tributaria no estaba gravar a las iglesias, no estaba. Entonces, una senadora dijo, no es posible eso. Hay que añadirle a esta reforma, añadirle que las iglesias deben de pagar impuestos. Y entonces, pues se ha armado, en el Congreso está eso, pues están decidiendo si aceptan la propuesta de la reforma tributaria del gobierno. Yo espero que eso no pase. Yo espero que la reforma tributaria se caiga como se cayó la de Duque, y donde Petro, Bolívar y todos los de la FARC y todos los que están ahí están en contra de la reforma tributaria de Duque. Espero que ahora también suceda eso y la gente se oponga a esta reforma tributaria que este gobierno comunista socialista está proponiendo. Yo espero que eso no salga, pero ¿qué es lo que está pasando así como a grosso modo? Lo que se quiere hacer es una doble tributación. ¿Por qué razón? Voy a explicarles esto. A mí me preguntan, me dicen, ¿cómo la iglesia debe pagar impuestos? No, la iglesia como tal. Pues la iglesia no debe pagar impuestos, eso es un matemático. Es la razón, no me gusta tanto la razón. ¿Por qué no? Muy sencillo. Porque la gente que se reúne como iglesia ya paga impuestos. Toda la gente que va a la iglesia o que va a un club o que se reúne en un grupo determinado, cualquier grupo, llámele que llama, el club del tío Sam, el club de la abuelita, no sé qué, lo que sea, personas, ciudadanos, que individualmente ya pagamos impuestos, ya los pagamos. Ahora el gobierno quiere que por reunirnos, si me junto yo con otras personas, entonces ahora quieren colocar un impuesto por reunirnos. En este caso, por reunirnos como qué, como iglesia. Y quieren entonces, fuera de lo que yo pago, el IVA que pago, el impuesto predial que pago, el impuesto del carro que pago, el impuesto a la gasolina, porque hay impuestos para la gasolina, fuera de los peajes que pago, los peajes, fuera de todos los, fuera, y la iglesia, nosotros pagamos también un impuesto en la iglesia, que es el diezmo, es un impuesto.
un dinero que le pertenece a Dios. Y fuera de eso, entonces esta gente quiere, fuera de eso, a la iglesia aplicarle otra tributación. Eso es lo más ilógico, lo más insensato. Solamente una mente deteriorada solamente piensa en dinero. O sea, todos los que piensan en dinero, en recolectar dinero, pues dice, claro, a este hay que cobrarle, a este otro hay que cobrarle. En la Biblia se pagaban impuestos mínimos, muy mínimos. La gente después de determinada edad pagaban un porcentaje mínimo para el funcionamiento del gobierno local. Pero no se ve que la Biblia ordene que nosotros tenemos que pagar impuestos por todo, como está pagando. Yo estaba leyendo bastante sobre estos temas. Pues los cristianos dicen, pues hay que pagar impuestos porque hay que someterse a la ley y Dios dice que hay que pagar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No, esta gente no entienden realmente el peso de lo que están diciendo. O sea, uno tiene que pagar un impuesto cuando es algo lógico, cuando es algo razonable. Pero cuando el gobierno vive pensando en el dinero que tú te ganas para ver cómo te lo saca, eso es otro tema, Michelle. Y Molly, también en cuanto a esto, pues aunque la Biblia sí nos enseña que debemos pagar los impuestos, como tú estabas diciendo, también le enseña a aquellos que cobran los impuestos y estos deben ser justos, incluso un modelo de cómo deben ser los impuestos. Y estaba leyendo también las ideas de Rustoni, de cómo se debe pagar, y él decía que debe ser un impuesto civil obligatorio, pero que no debe ser un porcentaje, sino que debe ser una tarifa fija, para que así se logre que al cortar las fuentes adicionales de financiamiento, el sistema de impuestos se limite para el Estado y así este Estado no tenga jurisdicción sobre otras cosas que ha instituido Dios, por ejemplo la familia y la iglesia, que es lo que pasa ahorita, que como todos los impuestos van al gobierno, este quiere transferir la jurisdicción de la familia y de la iglesia, intentando quitarle sus libertades. Y también Rustoni decía que esos ingresos fiscales limitados fomentan la libertad, porque evitan que el Estado se convierta en una guerra del bienestar y el Estado asistencialista que hoy llamamos. Entonces, sí, realmente es sabio la idea de que el impuesto debe ser algo regulado, algo que sea una tarifa que sea considerable para que todo hombre pueda pagarla. Me gusta oírte hablar así. Eso significa que estás leyendo, Rustoni, bien. Es una propuesta buenísima, ¿no? Aquí todo el tiempo, todo sube, impuestos suben, todo sube, cada año todo sube. O sea, como la propuesta es que haya un impuesto, pero fijo. Por ejemplo, el impuesto predial. ¿Entiendes? ¿Por qué cada año toca darle más y más y más? ¿Por qué razón? Todos los años suben. Pero es porque el gobierno se ha convertido en Dios y se ha convertido en aquel que responde a la necesidad de las personas. Pero el gobierno tiene que responder a la necesidad de las personas. Cada persona, entre menos impuestos se le paga al gobierno, más próspera va a ser la gente y va a poder realmente vivir de una forma mejor. El impuesto principal es un impuesto civil obligatorio, recaudado sobre cada hombre, eso es lo que dice la Biblia, de 20 años o más, pagado anualmente. Una tarifa fija, no un porcentaje que es una cantidad lo suficientemente baja como para que todo hombre pueda pagarla. Esa es una idea correcta. El impuesto debe ser bajito y que sea fácil de pagar, no que sea una carga. Al cortar fuentes adicionales de financiamiento, el sistema de impuestos limitados de la Biblia evita que los gobiernos civiles transgredan sus jurisdicciones ordenadas por Dios y usurpen las jurisdicciones de la familia y la iglesia. ¡Wow! Ahora eso está pasando por esa razón. Ahorita el gobierno está pensando, ¿a quién le sacamos plata? No, pues la iglesia. Entonces ahora están pensando, es una entidad o una organización donde que recoge plata, reúne plata
y entonces vamos a quitarles la plata a ellos. Un error está metiéndose en el lugar que no le corresponde, no es su jurisdicción. Tales ingresos fiscales limitados fomentan la libertad. O sea, cuando el ingreso al gobierno es limitado, entonces fomenta la libertad al evitar que el Estado se convierta en una guerra de bienestar. Estado de hermano mayor. Me gusta este punto. También impide que las naciones tengan los recursos financieros para financiar un gobierno mundial. ¡Wow! Yo creo que este escrito es más que suficiente para poder entender el problema de este siglo XXI, el problema de las naciones, que la gente como no entiende la idea correcta de gobierno de Dios, no entiende la idea correcta de lo que Dios habla de los impuestos, pues acepta toda propuesta del gobierno, acepta todo lo que le digan, y cayendo en dándole más poder al gobierno, y cuando le da más poder al gobierno, menos libertades hay. Michelle, ¿se nos fue el tiempo? Sí, Mole, el tiempo se nos fue muy rápido, pero así pues dejamos también todo allí para que puedan tomar pues pantallazos de estas ideas y también seguir consultándolo. Y bueno, de verdad agradecemos a todos por vernos, por escuchar y por también estar atentos pues a lo que la palabra de Dios dice a través de filósofos y pensadores, también a través de nuestra historia como cristianos. Y les bendecimos. Bendiciones del Altísimo. Claro que sí. Bendiciones.